Cordial saludo, doctor José Benjamín Artigas Rodríguez. Mi nombre es Neptalí Niño Villarreal. Mm, Esta es una actividad que corresponde a la asignatura Diseños Cuantitativos de Investigación, en la cual voy a exponer unos temas referentes a la población, a la muestra y confiabilidad y validez dentro de la investigación cuantitativa. Población y muestra. Bueno, para iniciar este video es importante conocer el término o la definición de población. Bueno, básicamente la población es un conjunto pues, de elementos o individuos que reúnen características que se pretenden estudiar, ante todo. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se habla de una población finita, y cuando no se conoce ese número de individuos, se habla de una población infinita. Existen tres niveles de población según su tamaño y accesibilidad. Hay una población llamada diana, la población accesible y otra la población de estudio. La población diana es el conjunto de elementos o individuos que se pretenden inferir los resultados obtenidos. Esta generalmente es muy numerosa y no está al alcance de los investigadores. La población accesible es la que reúne las mismas características que la anterior, pero con menor número de individuos, y por lo tanto, es susceptible de estudio. Esta investigación pues la delimita el investigador con criterios de inclusión y exclusión. Eso ya depende del investigador. Y la población de estudio como tal es la que realmente en ella se recogen datos y suele ser una muestra de estudio. La muestra. Entonces tenemos la población, ahora vamos a buscar una parte de esa población, una muestra. La muestra como tal es un grupo de individuos que realmente se estudiarán. Es como un subconjunto de la población para que se puedan generalizar a la población los resultados obtenidos en la muestra. Es decir, esta muestra se extracta de la población y con ello pues se analiza esa parte de la muestra de una manera muy específica o muy general la parte de la población. Esta debe ser una muestra representativa de dicha población. Una cosa importante, que el tamaño de la muestra está condicionado por los objetos del estudio que determinarán su diseño, las variables a considerar y el método pues planteado. Entonces, hablamos de población, de muestra, y por ende dentro de esa muestra está el individuo. Es importante reconocer esa parte. ¿Qué es el individuo dentro de la muestra? Es cada uno de los integrantes de la población o muestra en los que se estudiarán las características de interés determinadas ya por lo que yo había dicho, por los objetivos del estudio. Normalmente el número de individuos de la muestra se representa pues, con una letra N minúscula y el número de sujetos de la población con una letra N mayúscula. Técnicas de muestreo. Bueno, es importante conocer que existen técnicas de muestreo y estos a su vez son muestreos no probabilísticos y muestreos probabilísticos. Existen dos, la parte no probabilística y la probabilística. Entre el muestreo probabilístico, básicamente ¿qué definición tiene este muestreo? Todos los sujetos tienen una misma probabilidad de entrar a formar parte del estudio de investigación y la selección se hace al azar. El no probabilístico es aquel que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra de estudio. Esa es la diferencia entre probabilístico y no probabilístico. Dentro de los tipos de muestreo probabilístico se encuentran, hay 4 tipos de muestreo, que es el muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo por conglomerados. Muy sencillo, muestreo aleatorio simple. Para poder realizar este tipo de muestreo, pues todos los individuos de la población deben estar enumerados y enunciados en un listado y estos se escogen al azar. El muestreo aleatorio sistemático es un similar al aleatorio simple. Los sujetos han de estar identificados previamente, pero no es necesario disponer de un listado como sí lo dispone el aleatorio simple. El aleatorio estratificado
este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos que tienen alguna característica común de cada uno de ellos. Esta selección de los sujetos de cada estrato se realizará aleatoriamente y la estratificación se suele hacer en función de las diferentes variables o pues las características en el cual del interés de la investigación, ya sea el género, la situación laboral, la edad, bueno, en fin, diferentes características de interés. Y por último, el muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreo también se denomina pues, muestreo por etapas múltiples o multietápico. Etápico, porque este se emplea cuando se desea estudiar una población grande y dispersa y no se dispone de ningún listado para poder aplicar técnicas anteriores. Pues en lugar de seleccionar esos sujetos, se empieza por seleccionar subgrupos o conglomerados a lo que será el nombre de unidades de primera etapa o unidades primarias. Vamos a hablar de un término dentro del tipo de la investigación cuantitativa que es importantísimo, que es la confiabilidad. La confiabilidad. Como tal, la confiabilidad existen muchas definiciones y de acuerdo a la teoría clásica, la confiabilidad se define como un grado en que un instrumento de varios ítems mide consistentemente una muestra de la población. Dice que el coeficiente de confiabilidad se expresa con la letra R, una R minúscula, y indica la fuerza de esa asociación y de la letra con el tipo de instrumento, en este caso, que es lo que vamos a analizar para un caso específico. El valor R varía entre -1 y +1. Un valor de 0 indica que no existe relación de los puntajes, mientras que un valor cercano a -1 o a +1 indica pues ya una relación cercana, ya sea negativa o positiva, respectivamente. Existen autores que definen la confiabilidad, según Fernández y Batista, 2006, define la confiabilidad como un instrumento de medición y se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce resultados iguales, consistentes y coherentes. Más adelante voy a dar un ejemplo de un instrumento y cómo más o menos se determina esa confiabilidad. Bonilla también define la confiabilidad, Bonilla 2001, que la define como un conjunto de métodos y técnicas utilizadas pues, por los investigadores para estimar el grado de precisión con el que están midiendo sus variables. La confiabilidad indica la consistencia del proceso, de la medición de esos resultados. Existen tipos de confiabilidad. Entonces, este cuadro, por ejemplo, nos puede mostrar que existe un método, una técnica y un propósito. Dentro de los métodos está el método test-retest, formas equivalentes, división por dos mitades y análisis de homogeneidad de los ítems. Específicamente, de tres análisis de homogeneidad de los ítems es que voy a hablar del alfa de Cronbach. Y a raíz de ello, pues voy a hacer una explicación más aplicativa de este método. Dentro de las técnicas está el test-retest, que es el coeficiente o la correlación de Pearson. Y las formas equivalentes está también coeficiente R o de correlación de Pearson, división por dos mitades. Está Pearson, Spearman, Brown, Rulon, Goodman. Y en el análisis de homogeneidad de los ítems está el alfa de Cronbach y el KR20. Específicamente el alfa de Cronbach. Bueno, esta es la fórmula del alfa de Cronbach y es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida y esta denominación de alfa fue realizada por Cronbach en el año 1951. Existen unos ítems o unos rangos para que de acuerdo a este tipo de resultados, al tipo de coeficiente que me dé, voy a decir qué confiable es el instrumento que yo estoy realizando, tiene la confiabilidad. Para ello, Palella y Martins en 2010 dice que tiene unas etapas o unos ítems. Dice que si el resultado de la confiabilidad está entre 0,81 y 1, representa muy alta confiabilidad. Si está entre 0,61 y 0,80 es de alta la confiabilidad, 0,41 y 0,60 es moderada, entre 0,21 y 0,40 es baja, y por último, si la confiabilidad se ubica entre 0,01 y 0,20 es muy baja. Específicamente este ejemplo lo voy a dar aquí, y esto es un instrumento que consta de 20 ítems
Y este instrumento se aplicó a 10 sujetos de estudio. Por ende, cada sujeto de estudio pues arroja unos resultados a los ítems que se hicieron previamente y con ellos se calcula numéricamente, sumatoriamente, los totales. Hay unos totales de los cuadrados y esta es la fórmula del alfa de Cronbach. Aquí, como podemos ver, nos da un resultado de 0,85. O sea, ¿qué me indica con ese resultado? Que el 0,85 representa una confiabilidad muy alta específicamente para el instrumento que estoy analizando específicamente en este ejemplo. La validez. La validez también tiene unas definiciones. Específicamente hay diferentes tipos, diferentes. Suárez y Rojas, pues del año 2004, definen la validez como que tiene un propósito específico de determinar si el instrumento que mide exactamente lo que quiere medir. Otro definición dice que es un grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Eso es de acuerdo a Hernández y Sampieri. La importancia de la validez. La importancia de la validez es de gran significancia. Tiene un instrumento que no tiene una validez demostrada, no vale la pena aplicarlo. Permite saber si estamos haciendo la inferencia correcta, conciencia de usar instrumentos técnicamente bien calibrados y construir un instrumento técnicamente bien hecho implica en sí mismo una investigación. Hay tipos de validez. Hay validez de contenido, validez de contenido, validez interna, validez de constructo, validez de criterio. Entre los validez está la validez de contenido. En la validez de contenido como tal, aquí lo podemos ver, tiene un instrumento de medición documental, una revisión del concepto de la literatura, una entrevista de expertos para definir el concepto, verificación del concepto a nivel de población, creación de una lista de palabras, formulación de ítem a partir de las palabras clave y una evaluación del contenido por jueces. La validez interna nos lleva a una evaluación de claridad con una prueba piloto, variabilidad global, y la correlación de los ítems globales, una consistencia interna por escalas y una consistencia externa para cuestionarios. La validez por constructo tiene una reducción de ítems según la variabilidad, según la correlación, tiene una reducción de dimensiones exploratorio y una reducción de dimensiones confirmatorio. Y por último, la validez de criterio. Esta validez es concurrente para cuestionarios, concurrente para escalas y predictiva de un instrumento. Bueno, estas son las referencias que utilicé, las referencias específicas que me apoyé. Y por último, les agradezco todo su acompañamiento. Y bueno, este es mi video, profesor. Muy amable, gracias.